Buenas, hoy os traigo un nuevo capítulo sobre la serie Proyecto Hombre Sano, en la que adultos nos van dando charlas para poder prepararnos para el futuro. Hoy tenemos con nosotros a Román, que nos va a hablar sobre la armadura de todo cristiano. Y es un vídeo súper épico, así que adelante con ello. Sí me gustaría que alguno de vosotros leyera el pasaje, que es la armadura de Dios, lo pueden ir buscando en Efesios 6. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Muy bien, muchas gracias. Y algunas pequeñas notas que tengo aquí que después en el espacio de comentarios, preguntas, respuestas, ustedes pueden ampliar. Entonces, si ustedes ven el versículo 11, aquí hay una orden, que es el vestíos. No es una recomendación, sino que Dios, que no se burla de nosotros, que no miente, que no exagera, pues sabe que tenemos esa grandísima necesidad. Ahora, a esto se le llaman aprestos, que es un equipamiento. En el versículo 15 le llaman aprestos. Si fueran herramientas, serían aperos, pero como son armas de guerra, pues tienen esa calificación, ¿verdad? ¿Qué cantidad necesitamos de esa armadura o, o de estos aprestos? Es toda la que se va a enunciar. Si ustedes quitaran uno de ellos, sería lo que se llama un paralipómeno, ¿verdad? Que no se puede carecer de ellos. Es como que ustedes dijeran, bueno, del coche le voy a quitar una de las cuatro ruedas o le voy a quitar el timón. Hay cosas que no se las puedes quitar, ¿verdad? Ni al coche, y igual en esto, no puedes quitar ninguno de estos aprestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad? Toda. La orden, vestirse, usarlo. Ahora, ¿qué calidad debes de tener de este equipamiento, de esta armadura? Pues es que no puede ser una copia, tiene que ser la armadura de Dios. Porque recordemos que hay copias burdas y expertas. Una copia burda podría ser la filosofía de los hombres, que a 2 kilómetros tú vas a conocer, que si conoces medianamente la escritura, pues tú vas a saber que no te van a engañar con eso. Podrán engañar a un incrédulo, pero no a ti. Pero el problema es que hay copias expertas, que es una especie de cristianismo que te puede envolver y afectar. Y ahora veamos la utilidad. Seguimos en el versículo 11 y la utilidad primera, porque en el siguiente versículo vamos a encontrar algo más, es que da firmeza contra las acechanzas de Satanás o del diablo, del enemigo. Un ejemplo de esto es Simón Pedro. Simón, si ustedes buscan el significado, la etimología es aquel que no se puede mantener erguido, y así era, ¿verdad? Si lo estudiamos, no tiene tan buena prensa con Pablo, pero al final ustedes saben que murió por el Señor. Entonces, ya era Pedro, que es como una piedra, aunque sea pequeña la piedra, pero era sólido, ¿verdad? Así nos va cambiando el Señor cuando utilizamos toda la armadura de Dios. Ahora el versículo 12 hace una pequeña radiografía del enemigo. Y miren lo que dice
del enemigo. Dice que es muy organizado, que tiene jerarquías, que está por zonas, por eso menciona las regiones. También dice que son muchos, por eso dice que son huestes, huestes son ejércitos, y lo peor, que son malos, aunque se estén disfrazando como ángeles de luz, no solo Satanás, sino sus servidores, sus ministros. El versículo 13 ya empieza a ratificar lo que dijo antes, porque lo que había dicho es estar firmes, pues aquí lo vuelve a mencionar. Vuelve a decir que tomemos toda la armadura de Dios. Cuando la Biblia repite algo, no es que quería ganar tiempo o ampliar espacio, sino que ese énfasis nos está diciendo lo importante que es. Un ejemplo de ello es las 24 o 25 veces que dice en el libro de Juan, de cierto digo. En los otros evangelios, Jesús, sus comentarios eran registrados como desierto, pero en Juan lo apuntó muy bien, que él decía 2 veces desierto. ¿Y por qué? Porque esa figura literaria, que hay unas 200 figuras literarias en la Biblia o más, se le llaman tropos, se llama asterisco o astro. Entonces, no recuerda también los asteriscos que usamos hasta este día. Pero cuando ya te lo usa 2 veces, ya pasa casi a neón, ¿verdad? Es algo muy urgente por hacer. Entonces, ya la segunda vez que nos ratifica que debe ser toda la armadura de Dios, lo que nos alerta es para que no hagamos ningún recorte y que no busquemos sustituto alguno, ¿verdad? También nos amplía la utilidad. ¿Recuerdan la utilidad en el primer versículo? En el 11 era que te da firmeza contra las acechanzas del diablo, pero tú puedes estar firme y ser débil, o como los jóvenes, ¿verdad? Que ustedes están haciendo algo muy valioso, que es tal vez ejercicio para ponerse fuertes y tal. Entonces ustedes pueden tener la firmeza, pero ahora al ampliar la utilidad viene la fuerza. Por eso dice que provee resistencia en los peores momentos. Lo primero es que estés firme y después que estés fuerte en esa firmeza. Menciona segunda vez de estar firme, está ratificando lo ratificado, y aquí podríamos olvidar esos comentarios que hacemos, ¿verdad? Tengo un bajón post-conferencia, post-combate, post-X, post-Y, por Z. Ahora, el 14, miren cómo sigue mencionando de la firmeza, y te lo va a hacer por tercera vez. Pero no solo te hace ese énfasis tan importante, sino que te habla de la urgencia. ¿Y cómo sabemos que es urgente? Ahí no está diciendo la palabra urgente, no te dice que es una emergencia, pero si tú ves cómo se ordenaron las palabras, dice, estad pues firmes. ¿Y cuál es la partícula entre lo que dijo antes y lo que ahora va a decir? Pues la partícula es pues, esa partícula une ambas oraciones. Pero si tú pasas el verbo antes de la partícula, eso, si estuviéramos hablando en este tiempo actual, eh, pues daría mucho, saldrían varios memes de ahí, ¿verdad? Pero cuando lo hace la Biblia y te deja la partícula después del verbo, lo que te está dando el énfasis el Espíritu Santo es que es urgente. Entonces la emergencia es que estés firmes. Por eso te lo dice por tercera vez. Entonces una prioridad a uno, ¿verdad? Es que debes tener tú y yo extrema precaución de utilizar toda esta armadura, de estar firmes y de fortalecernos. Entonces ahora sí ya podemos, con la parte segunda del versículo 14, podríamos ver ese equipamiento. Lo anterior fue la introducción,
la emergencia, la urgencia, la necesidad, el énfasis, que se te ratifique, lo ratificado ahora es cuáles son estos aprestos. El primero de ellos te lo divide, ¿verdad? Te habla de los lomos, que es la parte cardiopulmonar, la parte digestiva, la parte reproductiva. Después de la cabeza, podríamos decir que el tórax es lo más frágil del cuerpo, ¿verdad? Y si te dice que te ciñas, ese sería ese apresto interior. Pero ¿de qué te vas a ceñir o de qué me tengo que ceñir yo? Pues es de la verdad. Porque en el interior está el creer y sale al exterior el vivir. Aquí ya nos quita esa vulnerabilidad que, a la que nos exponemos en esa batalla diaria de la vida cristiana. Pero también este mismo tórax no solo tiene una parte interior que debe ser la verdad, que solo Dios la mira, igual que la misericordia, que quiere decir entrañas de compasión, solo Dios mira si somos misericordiosos. Entonces, habla de una coraza, que es el apresto exterior. Esa era metálica. ¿Y de qué es la coraza o qué figura te dice? Coraza de la justicia. El testimonio cristiano, la ética, ahí eso nos daría el equilibrio, ¿verdad? Entre ser y parecer cristianos, lo que hablábamos de las copias anteriormente, ¿verdad? Ahora el versículo 15 dice calzados del evangelio de paz. Y solo vamos a avanzar, solo vamos a ser útiles si nuestro mensaje tiene como centro al Señor Jesucristo. Había, o hay, no sé si está vivo, James Denay, hace muchos años, hace casi 20 años, tenía anotado en varios lugares una de sus frases. Él decía, no existe hombre que pueda probar al mismo tiempo que Él es brillante y que es Jesús poderoso para salvar. Entonces, nuestro mensaje no solo debe ser cristocéntrico, sino que debe ser evangelístico. Y ese es el evangelio de paz que necesita el mundo. Ahora el 16 nos habla del escudo de la fe. Y aquí, este podría ser como la parte central para vosotros los jóvenes que estás caminando hacia ser hombres. Y eso va a extinguir ese insecto que te pone el enemigo en el oído. Esas dudas existenciales, esas crisis de fe, donde Dios a veces parece distante o incluso no existir. Y cuando ya tenemos unos años, pues podemos decir que somos unos camellos espirituales o dinosaurios espirituales, que somos aburridos, pero nosotros no tenemos tantos problemas con eso. Ustedes sí. Entonces, por eso necesitan saber que solamente la fe es lo que les va a mantener esa convicción, ¿verdad? Entonces, si tú tienes pasión, pero no tienes razón, entonces se podría decir que tienes locura. Podemos tener una locura sana, una locura por la fe, una locura por Cristo, pero no vamos a tener nunca razón si estamos dudando de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, manténganse con ese escudo de la fe para que puedan apagar esos dardos que el enemigo siempre nos está lanzando. Y ustedes tienen esas luchas que nosotros no tenemos en la universidad, ¿verdad? Entonces, sean fuertes y valientes para no avergonzarse de nuestro Señor. El 17 lo podríamos dividir en la parte que es del casco y de la espada. La primera parte, el 17a, habla del casco de la salvación. Entonces el enemigo que va a tirar a la cabeza, dijimos que era lo más delicado del cuerpo, ¿verdad? Y la otra parte era el tórax. Y
debemos de estar seguros de esa salvación eterna. Lógicamente, si la tenemos. Como decía Moody, no debe estar seguro de la salvación alguien cuyo testimonio no corresponde a lo que el Señor nos está solicitando en su escritura. Entonces, por difícil que sea o parezca esa lucha, es real. Y no nos desanimemos con las cosas temporales. Sabrás que tu Padre te va a proteger. Él es fuerte, sabio, Él es bueno y no te va a dejar. Entonces, este es el casco de la salvación eterna, que si tú la tienes, pues vas a ver realmente, como decía Pablo, lo tengo todo por basura, ¿verdad? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahora la única arma ofensiva que tenemos, que es la espada del Espíritu Santo, ¿cuál es? La Santa Biblia. Y esa Biblia que solo tiene una interpretación que es sencilla, que es fiel, que es lo que la iglesia ha creído a través de los siglos, por casi 2 milenios, en esa historia que ha dejado un rastro de sangre. Entonces, no tiene que ver nada con tradiciones, ni con nuevas revelaciones. Si es nuevo, realmente es una herejía, ¿verdad? Y termina el versículo 18 diciendo que oremos siempre en el Espíritu, que supliquemos en el Espíritu y velar constantemente. Así que esta última recomendación parece como la menos brillante, porque ya no te está hablando de armas, pero recordemos que la oración es nuestro respirar, ¿verdad? Y que no existe ninguna actividad tan espiritual como orar. No lógicamente solo estar pidiendo, sino confesando y glorificando al Señor, ¿verdad? Y así termina diciendo que supliquemos por los otros compañeros de lucha, compañeros de guerra. Como dice un himno, no sé si lo canta en España, somos soldaditos, siervos del Señor, ¿verdad? Entonces no importa cuántas batallas hayamos perdido, pero la gran guerra la va a ganar el Señor, ¿verdad? Así que estemos siempre de su lado.